Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Tamaraceite, emisora diocesana. Como todos los miércoles a las 8 de la tarde, cordiales saludos de Santiago García Moreno y de todos los que hacemos posible el programa Dando Juego a la Tercera, dedicado casi exclusivamente a la tercera división, especialmente a los equipos Gran Canario y con un trato muy especial a la Unión Deportiva Tamaraceite. Como todos ustedes saben, el programa Dando Juego a la Tercera se comenzó a emitir el 3 de abril, cuando ya la competición del Grupo Canario de la tercera división estaba en la recta final y ya comenzaban a definirse las posiciones tanto de los equipos que iban a participar en el playoff de ascenso a Segunda B como los equipos que lucharon por no descender. Hemos tenido la suerte de que tanto la Unión Viera como la Unión Deportiva de Tamaraceite han realizado las temporadas más brillantes de sus respectivas historias, teniendo con el alma en vilo hasta el último segundo a todos sus seguidores luchando por el ascenso a Segunda B, aunque al final no se pudo lograr este objetivo y dándose la circunstancia de que los dos equipos habían ascendido la temporada anterior a la tercera división desde la categoría preferente. Y lógicamente estos dos equipos han acaparado la mayor parte de la actualidad informativa de nuestro programa. Aquí han estado en anteriores programas representando a la Unión Deportiva Tamaraceite en varias ocasiones el presidente del club, Héctor Ramírez, el entrenador Luis Trujillo y jugadores como el capitán David González, Aitami Álvarez y Borja Vera. Pero la temporada ya pasó a la historia, como han pasado a la historia viva de la Unión Deportiva Tamaraceite y del pueblo de Tamaraceite cada uno de nuestros ilustres invitados de hoy. Para comenzar a presentarlo, empezamos por el más veterano, don José Ramírez, jugador del Tamaraceite, que llegó a ser su entrenador. Buenas tardes, don José. Buenas tardes, compañeros, tertulianos. Pues sí, yo salí de la cadena de la Unión Deportiva Las Palmas en el año 61, cuando ya cumplí la edad juvenil, y fiqué en el Tamaraceite. En aquella época se llamaba Porteño, que más tarde, pues, al cabo de X años, pues, se denominó Unión Deportiva Tamaraceite. Ahí estuve jugando unas cuantas temporadas y luego, pues, cuando ya dejé el fútbol, pues me dediqué a entrenar el fútbol base, el infantil, el cadete, el juvenil, el regional, en fin, una serie de equipos que no salí nunca de la zona esta de Tamaraceite. Cuando no se exigía título de entrenador, ni se tenía. No, yo tengo el título de entrenador, lo saqué porque, por anécdota, porque fui una vez con un compañero al colegio de entrenadores y yo a la torre teníamos amistad y tal, y entonces me dijo, tú de aquí no te sales sin firmar el papelito para hacer el curso de entrenador. Entonces me vi obligado y lo saqué. Pero en aquella época fui también cuando el colegio de entrenadores la escuela de entrenadores estaba en el Estadio Insular, por la parte de la grada curva. Allí me dijo también otro doctor Tomoragui Almarque que sacar el título de entrenador, y claro, como esto es una cosa que a uno le gustaba, pues no lo encontraba interesante. Pero luego a la larga, pues no me quedó más remedio sino entrar por el aro. Usted es jugador de la primera época y entrenador casi de la primera época también. Y bueno, fui entrenador hace 37 años con la cadena, con el fútbol base, y luego hace ya 6 o 7 temporadas que fui, porque ya aquello no era el Tamaraceite que yo quería, que nosotros amábamos. Porque yo tuve oferta para entrenar equipos preferentes en tercera, en el sur, y sin embargo, pues como a mí lo que me gustaba era entrenar, y estaba a 5 minutos de mi casa el campo de fútbol, pues el interés mío era esto, enseñar. No es vano, sobre todo el fútbol base es donde más satisfacción se recibe como entrenador, porque a los críos hay que enseñarles, por ejemplo, de meterlo, formar un grupito como persona, más tarde como deportista y luego como futbolista. Llevando esas tres etapas del deportista,
pues podemos llegar a ser buenos futbolistas y sin embargo, cuando no hay esa base, y es muy técnico, se llegará a perder, porque no tiene la base fundamental que es la formación del jugador como persona y como deportista. Porque hay muchos chicos que les gusta así el balón, pero no les gusta entrenar. Entonces pierde mucho. Bueno, después de la presentación de Pepito Ramírez, vamos a pasar a Pepe Juan Mujica, el escritor, futbolista, que nos va a contar en qué época del Tamaraceite fue jugador. Hola, buenas tardes a todos. Yo fui, precisamente, lo mío tiene un poco de anécdota, porque yo llegué al Tamaraceite justo en juveniles, cuando se instituyó la Unión Deportiva Tamaraceite como equipo. Antes había sido el Porteño, y ese mismo año es cuando empezó el Tamaraceite a ser en la Unión Deportiva Tamaraceite, con el escudo que actualmente tiene y con el equipaje que actualmente tiene. Yo recuerdo que el primer equipaje, tanto del equipo juvenil como del equipo regional en esa época, era el equipaje del Juventud, del viejo Juventud de Tamaraceite, un equipo importante, referente en Tamaraceite, y incluso las camisetas no eran las camisetas al uso, eran camisetas abrochadas todavía. Nosotros nos abrochábamos las camisetas. Las camisetas de botones. Las de botones. Tanto en el equipo grande, los equipajes eran exactamente iguales. Y es una anécdota que a mí me parece bonita, que digo, pues yo por lo menos estrené el Tamaraceite. Y yo llegué de juveniles también como Pepe de Juvenil Las Palmas, me vine para arriba, me vine a Juvenil Tamaraceite. Y más que nada por aquello de que Tamaraceite tira. Y la carretita aficionada que yo tuve como futbolista fue precisamente en mi Unión Deportiva Tamaraceite. Tú lo contarás como una anécdota, pero para mí es importantísimo formar parte del Tamaraceite de sus comienzos como equipo. Por eso lo decía, porque me parece muy bonito. Y si, o estoy muy equivocado, creo recordar, porque él fue presidente del Tamaraceite más o menos en esa época, pero era el presidente cuando yo entré en el Tamaraceite, Juan Guedes. Y aprovecho, ya que hablas de anécdotas, ya les invito yo, o sea, les exijo casi, por decirlo de alguna manera, que cualquier anécdota que puedan contar es lo que la gente, nuestros oyentes hoy están esperando de la historia del Tamaraceite, que son todos ustedes. Bueno, para continuar con la primera ronda, hasta que se produzca ya el debate, el tiempo que nos quede, está Domingo Pérez Santana. Yo no sé por qué te decían el caballito, pero debe ser por la velocidad que tenías, que corría más que la pelota. Sí. Yo vine de los filiales de la Unión Deportiva Las Palmas en aquella época, al Tamaraceite. Tenía 15 años y el primer partido que debuté yo en el Tamaraceite fue el torneo de San Antonio de Abad, que vino Quique Bola a la Unión Deportiva Las Palmas. Ese año, ¿qué más te puedo decir yo? Fue 4 años seguidos y después de ahí me fui a otro equipo más importante. Es lo único que te puedo decir. Más no te puedo decir de lo que yo jugué en el Tamaraceite. Conocí a grandes entrenadores como Lorencito Blanco, fue mi gran entrenador. Conocí a Poit, que también fue entrenador mío. Y después de ahí salté a otro equipo superior a Tamaraceite. Es lo único que le puedo decir. ¿Y qué equipo superior fue? El Unión Chile. El Unión Chile. Es un equipo ya prácticamente desaparecido del primer orden de la tierra. Sí. Como muchos de ellos, que yo, hablando con personas como ustedes, empiezo a recordar nombres de equipos que han existido. Entiéndase el Polonia, el Rosiana, el Artesano, el Racing, el Espéride, el San Canaria, y uno pierde el tino de todos los equipos que existieron y que eran grandes equipos, que eran equipos regionales, pero que para mí tenían una categoría de equipo de segunda B nacional en aquella época. Y si empezamos a nombrar con jugadores famosos como ustedes y como otros que habían en esos equipos, nos quedamos solos aquí, no nos da programa ni en un año terminamos de hablar de fútbol. Para pasar al siguiente invitado de hoy, con todos los honores por cierto, se trata de Juan y Guedes, que ya con nombrar el apellido Guedes es para ponernos los pelos de punta, hijo de Juanito, del gran Juanito Guedes para todos,
Antes de que empiece a hablar Juani, yo lo voy a decir, yo cuando Juan Guedes murió, falleció, él me pasaba 15 años y yo nací el mismo día que él, pero 15 años después. Yo nací el 2 de octubre también. Y era mi jugador favorito. O sea, de hecho, la primera camiseta que yo me compré de niño era el número 6 de Juan Guedes. Antes no teníamos camisetas ni teníamos un Salva Sport para hacer un poco de publicidad como debe ser por ser uno de los colaboradores del equipo. Teníamos una camiseta al año, el Día de Reyes, cuando podíamos, y para mí era la camiseta Juan Guedes, evidentemente. Después ya, como todos los años queríamos cambiar, ya teníamos otras, pero si podíamos, si no había dinero, pues el Día de Reyes era el caballito de turno y no había camiseta. Pues, Juani, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tiene a tu disposición el micrófono de Radio de Maraceite para que digas lo que consideres oportuno, que nos recuerdes a tu padre. La gente está encantada de que digas incluso anécdotas que probablemente ninguno de nosotros, a pesar de que ustedes lo llegaron a conocer personalmente y de lo que sale en la prensa, que antes salimos yo menos, que tú nos puedas contar lo que tú quieras y será una alegría para todos que tú cuentes anécdotas que todos o que algunos desconozcamos. Pues mira, anécdotas que mejor te puede contar, pues puede ser Pepito Ramírez, Pepe Juan. Domingo no, porque Domingo, pero ni yo incluso, porque mi padre murió cuando yo tenía 2 añitos. Bueno, pues para empezar, yo llegué al Tamaracite en el año 84, llegué de rebote, no de rebote, yo venía del Campeonato Nacional de Fútbol Escolar, donde había sido proclamado campeón con el Colegio Claret. Y firmé, me acuerdo que la ficha juvenil con 16 años, la firmé en el antiguo sucursal del Banco Central Hispano Americano, que estaba ahí en la Cruz de los Vejeros, que allí trabajaba el que fue su presidente, don Antonio Suárez. Le costó carretas y carretones convencer a mi madre, porque mi madre siempre se ha opuesto a que jugásemos al fútbol. Y bueno, fueron 2 magníficos años que yo pasé en el Tamaraceite. Debuté ese mismo año en tercera división, pero con buenísimos jugadores que los he admirado toda la vida. Y después en el juvenil tenía amigos, tenía muchísimos amigos que hoy en día los mantengo, puede ser Marco Viejucho, Pepito, Fran, Alexi, el mismo Castillo, que era un gran portero que había jugado en tercera división conmigo también en el primer equipo. El Mermellao, Tony, bueno, dejar alguno atrás sería un pecado, ¿no? Sí. Pero bueno. Es que tenemos 55 minutos y la verdad es que ya quisiéramos tener un año entero para seguir. Sí. Yo siempre me ha llamado la atención porque yo he visto 2 grandes actos en favor de 2 personas y muchas personas ahora van a recordar la gran marcha de vehículos y de miles de personas que asistieron al entierro de tu padre. Tú eras un niño, no te puedes, Sí. Pero habrás visto vídeos y Vídeos no, porque de aquella época hay muy pocos vídeos, pero los hay. fotografías sí hay donde, bueno, para los tiempos que se vivían, yo creo que había una gran masa de gente pues escribiendo. Yo no recuerdo ningún entierro con tanta gente, y tanto cariño y tanto. No. Eso, Yo de verdad, no recuerdo una cosa igual. Hombre, Yo lo viví porque era jovencito, pero lo viví eso. hombre, a mí no me fue, yo no tengo ninguna duda, ¿no? Ya que están los relatos fotográficos ahí, pero a mí la marca más grande que puedo tener yo de eso es que mi padre ahora mismo tiene 48 años de muerto y aún se le recuerda. te voy a... Es que lo que pasa es que yo como director del programa o presentador, a lo mejor no es conveniente, pero yo iba a decir lo que dijo Pepe Juan. Las 2 veces que yo he visto 2 acontecimientos tan importantes así ha sido el entierro de Juan Guedes y el entierro de Colón. O sea, no he visto ningún personaje más de las Islas Canarias con tanta presencia de feligreses o de acompañantes. Mira, y yo te digo una cosa, la vida desgraciadamente ha cambiado a peor, lo que son principios, lo que son valores. Yo pienso que hablar de estos dos
estos dos personajes o de estos dos jugadores lleva sus puntos especiales porque son personas que tuvieron a huevo o a mano, como se puede decir, el irse por dinero y se quedaron cobrando menos de lo que mucha gente piensa. Yo, en el año que yo nací, mi padre tenía una oferta millonaria del Barcelona y renovó en blanco con las Palmas. Bueno, de tu padre, yo que era un niño, recuerdo, me corroborarán o me apoyarán si lo creen justo los que lo vieron jugar. Yo me acuerdo que era, lógica, como decía antes, mi jugador favorito, y él le pasaba la pelota. Si tenía visión de pase, como se dice ahora, daba el pase y a correr Gilberto primero León. O si él veía que no había posibilidad, él paraba la pelota y los 21 jugadores restantes, incluidos los porteros, como que se separaban, se paralizaban, y él hacía un toque para un lado, buscaba la posición de pase para el otro lado y pum, a correr otra vez Gilberto primero León. Eso me enseñó a mí a jugar al fútbol. Yo lo tengo en la cabeza, o sea, es como si lo estuviera viendo jugar. Era que se abrían alrededor de él, esperaban a ver todos, a ver qué iba a hacer, los contrarios igual, porque era imprevisible lo que iba a hacer. Y ahí fue cuando yo, el fútbol que yo pude llegar a hacer, me dediqué a ser centrocampista. Es verdad que después yo por mi carácter era también más ofensivo, pero a mí me condicionó mi forma de jugar como a miles de niños de la época y jugadores de la época a realizar el juego que realizaba Juan Guedes. Bueno, yo pienso que en el fútbol, ellos estarán de mi parte, o sea, el fútbol se nace, el fútbol no se aprende, es un talento con el que nacen las personas y es innato, o sea, yo siempre me he considerado un jugador con talento y a mí no me gustaba entrenar. De hecho, me costaba muchísimo entrenar, o sea, yo jugaba por calidad técnica, o sea, yo no la descubrí, o a mí me la hicieron descubrir, pues, mis compañeros en el Tamaracite juvenil, o sea, ellos me apoyaban y me decían, yo me acuerdo una imagen que tengo, que llegó una imagen, no, un recuerdo, era Pedro el Toquino, era el primer entrenador que tuvimos juvenil en Tamaracite, y en el Tamaracite juvenil jugábamos los domingos a las 9 de la mañana, y yo llegué un domingo al campo a las 9:05. Pedro me vio, el míster me vio y dice, vaya, cámbiese ya. Vale, yo me fui, cambié. Me acuerdo que estaba el Mingo, el hermano de Armando, el que fue presidente del Tamaracite, era el encargado del campo. Y me seguía preguntando por ti, vamos, lo que no está escrito. Vale, pues yo me vestí, me puse el chándal y me senté en el banquillo. A los 15 minutos, y creo que era un partido contra la Luca Juvenil, ya estaba jugando. Y yo, coño, me siento una falta de respeto hacia mis compañeros. Hombre, no falta respeto, lo que pasa es que también Pedro, que el Señor lo tenga en la gloria, me acuerdo de mí en esa primera temporada, en la primera vuelta solo sacamos 5 puntos con el pedazo de equipo que teníamos. Y me acuerdo que nos reunió a mitad de temporada Lorencito el Blanco, que antes lo mencionó Domingo, y nos dijo en el vestuario, en el primer partido de la segunda vuelta, esto quien lo arreglan son ustedes. Y efectivamente, en la segunda vuelta solo cedimos un empate y contra el líder, que fue, y además fue un 3-3 que quedamos contra la Isleta, abajo en el López Soca. O sea, que se pusieron las pilas y empezaron a correr. Sí, o sea, de perder la categoría, pues nos quedamos cuartos. Y el segundo año juveniles, tuvimos la opción de subir a División de Honor, pero claro, el Tamaracite ya estaba espeso económicamente en dinero y tal. Y muchos jugadores tuvimos que dejar de jugar. Yo incluso me fui a la Unión Deportiva Las Palmas a jugar la Copa del Rey Juveniles. Y claro, y entonces ya, después me fui, cuando vine, fui a la selección juvenil y tal. Y entonces ya se perdió el hilo, pero yo me acuerdo que en ese segundo año entrenaba Felipe, el de Noya, y era un grandísimo entrenador. A mí me decía, siempre lo recordaré, el primer entrenamiento, el primer partido amistoso que me dijo, dice, tú del gongo del centro del campo no me salgas. Tú ahí ni corras para adelante ni corras para atrás, en el gongo. Y yo me asombrado, y claro, y ahí fue, ese año fue donde me descubrieron a mí como jugador que después ya jugó en varias posiciones, pero después también recuerdo a Antoñín, un entrenador que tuvo el Tamaracite también, me aprovechó muchísimo. Un entrenador que me dijo a mí la primera vez que jugué, dice, tú haz lo que sepas, que tú lo sabes hacer bien.
Y después Juan Manuel Correa también me ayudó muchísimo a jugar al fútbol. Como has nombrado la palabra gongo y algunos jovencitos no saben lo que es el círculo central, Sí, sí. ni más ni menos. Bueno, después de la exposición de Juan, y que volverá a hablar ahora cuando empecemos con la tertulia del tiempo que nos dé, le voy a presentar a Teófilo Llanat, hijo del gran Folito, también Teófilo Llanat González, que fue gran entrenador del Tamaraceite y que es la viva historia del Tamaraceite, tanto de la época más antigua como incluso de la más reciente, por el desgraciado fallecimiento el año pasado. No, fue este año, Este año, en mayo de sí, este año. es verdad. Primero de todo, buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, mi padre estuvo aquí en varias etapas, estuvo en el año 67, temporada 67-68, precisamente estaba de presidente Juanito Guedes, y entonces el equipo en aquella época estaba en tercera regional y Hacienda segunda en un partido muy destacado contra el Velas Canarias en el Antonio Rajo. Y después ya viene en diciembre del 72 y alterna ya tanto juveniles como regionales, y en aquella época pues estaba Antonio Suárez como presidente. Bueno, mi padre fue una persona que quiso siempre a Tamaracete, igual que yo y toda mi familia, y siempre era un entrenador, lo dicen sus jugadores, yo creo que aquí hay varios jugadores que creo que me lo corroborarán. Era un hombre cercano, dialogante, era un hombre que no solo buscaba formar a los jugadores en lo técnico, en lo táctico o lo estratégico, sino también buscaba que el jugador, unos valores, lo que estaba comentando antes Pepito Ramírez, que el jugador tenga una serie de valores, sepa comportarse en el campo, respetar al colegiado, respetar al compañero, al adversario. Y esa fue la línea de trabajo de mi padre. Y en aquella época, pues jugadores destacados, aparte de Pepe Mujica y Pepito Ramírez, estaba Miguel Ramírez, Julio Hernández, Julio Medina, Paco Brizón, Ruiz, Pedro. Bueno, estaría aquí, creo que no habría programa para nombrar la cantidad de jugadores del distrito. La mayoría eran del distrito Tamaraceite, San Lorenzo, Tenoya, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, que eran jugadores cercanos del pueblo, y con esos jugadores el Tamaraceite marcó una época en el fútbol regional. ¿Y tú no recuerdas alguna anécdota curiosa, aunque sea fuera del fútbol, del barrio, de los niños, del colegio, Yo la verdad que cuando me invitó Esteban estaba súper emocionado, porque yo hace ahora mismo desde el año 85, 30 y pico años que no vengo a Tamaraceite. Yo pasé aquí desde el año 73 al 85. Aquí pasé mi niñez, mi juventud y mi adolescencia. Yo Tamaraceite, bueno, yo soy fiel seguidor de Tamaraceite actualidad. Y bueno, se me saltaban las lágrimas porque Tamaraceite para mí, aunque vivo en la aldea, Tamaraceite para mí es algo sagrado. Yo tuve la suerte de que estar con mi padre en entrenamiento, en partidos, en los vestuarios cuando él daba las yardas, e incluso si el árbitro lo permitía en el banquillo. Entonces gocé aquella época del Tamaraceite, cuando me acuerdo Prudencito de delegado, Guerrita en la luz, ¿sabe? Unos recuerdos que eso es imborrable, eso es imborrable. Y bueno. Es que en aquella época el Tamaraceite tenía una directiva que era modélica, era una directiva que daba sombra, que eso es lo que hacía falta en el Tamaraceite, empezando pues por Antonio Suárez, por Antonio Suárez, en fin, por Rotel Bolaño, una serie de señores que donde quiera que iba el Tamaraceite iba con peso. Entonces, parece que no, y un equipo de fútbol que lleve esa personalidad, hasta los mismos jugadores son respetados. Yo en mi época de entrenador siempre le comentaba a mis jugadores, Domingo lo tuve como jugador también, lo que pide el árbitro en la caseta. Yo no era de los entrenadores que me gustaba llamar atención en el banquillo, no. Para eso está la caseta. Hay que haber un respeto entre los jugadores, árbitros y entrenador o el cuadro técnico. Yo siempre decía a los jugadores, cuando estábamos en la caseta, que lo que pita el árbitro, bien pitado está. Porque no hay ningún árbitro que se acerque a un jugador y que haya fallado una pelota debajo de la portería y no haya marcado el gol
Y no hay, yo nunca he visto ningún árbitro que le diga, qué malo eres, fallaste una pelota fácil. Entonces, fue un error. El árbitro como ser humano y como deportista, hay que respetarlo como deportista. Se equivoca y hay que respetarlo. Yo nunca permití que ningún jugador mío, en la época que estuve entrenando desde la base hasta el regional, que le protestara al árbitro. ¿Por qué? Porque el árbitro es un deportista que si está machacando un entrenador, porque yo soy de los que me dan cierta cosa cuando veo a un colega que lo expulsa por protestar, y bueno, ¿qué ejemplo puede dar este señor a los demás jugadores? ¿Cómo le van a llamar atención a un jugador si el que está dando un mal ejemplo es él? Entonces, un jugador en el campo de fútbol se tiene que dedicar única y exclusivamente a jugar fútbol, nada más, a jugar fútbol. Bueno, para continuar con el programa, como ya han hablado los invitados deportistas, yo voy a presentar a mi compañero y amigo, gran amigo, auténtico recopilador de toda la información habida y por haber, no solo de la Unión Deportiva Tamaraceite, sino de Tamaraceite, ¿ok? Es historiador, dramaturgo, escritor, cuando hace falta periodista, cuando hace falta locutor, cuando hace falta presentador, y yo lo considero el cronista oficial de Tamaraceite, que sin duda se ha ganado el respeto, el cariño de todos por una vida dedicada a la gente y a la historia de su pueblo. Don Esteban Gabriel Santana Cabrera. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo de dramaturgo te quedó un poco después. Aquí dramaturgo, Pepe Juan, que, No, que también, tú le gustaba el teatro. Sí, eso sí Y, es cierto, sí. Muchas gracias por también hacerme partícipe de este bonito encuentro, ¿no? de personas y personajes que han estado relacionados con la vida de la Unión Deportiva Tamaraceite. Muchos ya no están, otros están aquí, otros son segunda generación, pero yo creo que, bueno, que también es bueno que esto quede no solo en el testimonio oral, sino que quede también para la posteridad, pues a través de las nuevas tecnologías, como está hoy en día con los nuevos avances, ¿no? Un podcast con todo lo que se está comentando hoy aquí, toda esta historia viva del Tamaraceite, yo creo que es un testimonio histórico pues valiosísimo para nuestros nietos, nuestros bisnietos, cuando digan, ¿y el Tamaraceite? ¿Cómo empezó el Tamaraceite? ¿No? Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? El que ustedes estén aquí hoy y que estén aportando también cada uno desde la óptica en la que vivieron, pues a la historia del Tamaraceite. Yo, de todo lo que se ha dicho, me gustaría más que decir y poner un poco sobre la mesa que, bueno, que la historia del Tamaraceite es la historia del pueblo de Tamaraceite, de gente que supo asumir al porteño cuando vino hacia arriba, ¿no? Y lo trajo pues José Tejera, Pedro Gutiérrez, Andrés Bolaño, Agustín Angulo, Muy importantísimo. son personajes relacionados con el se me fue el nombre de Juanito Guedes. bueno, sí, bueno. Ese no se olvida. Eso no se olvida. Pero que todos estos personajes, todas estas personas que aportaron, ¿no? La parte de ustedes como jugadores y ellos también desde la parte de la dirección técnica, de la dirección deportiva, hicieron que lo que es el Tamaraceite de hoy en día, ¿no? Se ha podido, el Tamaraceite ha pasado distintas etapas. Hubo una etapa en la que, bueno, estuvo muerto y resurgió de sus cenizas. Y yo creo que si resurgió de las cenizas es porque detrás de él hay una historia que, bueno, que lo avala. Y que, bueno, que yo creo que entre todos, pues, tenemos que seguir apoyando, porque si el Tamaraceite desaparece, desaparece parte de nuestra historia. Voy a aprovechar que ya han hablado todos para después comenzar, como decimos, la tertulia, el debate o lo que ustedes quieran, para leer una pequeña carta. Voy a leer una parte, solamente el principio y el final,
si termino de leerla. Dice así: te envío un saludo afectuoso a ti, a tus hermanos, a tu primo Pepe, felicitándole de nuevo por esta labor de recuperación histórica que está haciendo de Tamaraceite. Decirte que me gustó mucho lo publicado sobre el bazar de tu madre, del que guardo buenos recuerdos, de agradables tardes charlando. A pesar de estar viviendo aquí en la aldea, no me olvido de Tamaraceite, en el que pasé 2 años de mi vida y al que llevo siempre presente. El final lo va a leer uno de los implicados. No, que lo lea Folito, porque aquí el que lo escribió. Yo no tengo gafas de leer. No importa, pero... No tengo gafas de leer, vamos a ver si... ánimos a todos y a todas que sienten a Tamaraceite como una parte suya, que se acerquen, perdón, a esta página que magníficamente lleva el amigo Esteban Santana, un tamaraceitero donde los haya y un acérrimo defensor de lo nuestro y de nuestras raíces y costumbres, firmado Teófilo Folito. Bueno, esto fue un artículo que yo escribí en Carta a los Lectores, fue sobre el mes de enero, las fiestas de San Antonio Abad, y bueno, y lo sigo diciendo, para mí el cronista oficial de Tamaraceite es Esteban. Esa es una frase mía, ¿eh? Bueno, que no te la adjudiques, que no, ya no, bueno, ya lo tienes escrito ya. copyright tuya, Santiago. Esteban ha hecho una labor de rescate de lo que es las costumbres y tradiciones. Yo que vivo en la aldea estoy colaborando con un proyecto que se llama el Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario, que precisamente lo que trata es de rescatar las tradiciones, la historia. Y Esteban lo ha hecho durante todos estos años, por eso yo públicamente quiero felicitar a Esteban, y en esa carta lo que hice fue, pues bueno, recordar aquellos tiempos, porque yo recuerdo el bar de la madre, de esas tertulias, los partidos de fútbol en Andrés Castillo, mira. O sea, que Tamaraceite jamás yo llevaré Tamaraceite hasta que el día que me tengan que meter en la caja. Digamos que la presentación, como somos tantos, se ha hecho un poco extensa, pero ya han visto que todo es muy sencillo y muy natural, y a partir de ahora, aunque ha sido así durante todos los programas, a mí me gustaría que ustedes se situaran no en este estudio donde tenemos que estar condicionados por los cables y los aparatos electrónicos, sino que piensen que estamos hablando de fútbol en el parque, que es la plaza que está aquí abajo al lado de la iglesia a 20 metros, y que estamos hablando de fútbol. Empiece quien quiera empezar, porque el programa ya está hecho y ha sido, y está siendo, y va a ser un gran éxito, y ya ha visto el resultado de cómo está saliendo. Ya me adelanto a decir que haremos muchos más programas de este tipo. Sí, bueno, hablando referente a Juanito Guedes, la forma de jugar que él tenía era un sistema que Las Palmas en aquella época era un 3-2-5. Entonces, claro, teníamos 2 extremos, era muy rápido, y la misión era pelota al córner. Cogía, controlaba, centraba y estaba que tenía que marcar los goles. Hoy en día hay tanto forma de jugar, como un 4-4-2, en fin, una cosa rara que, y lo que no se practica, no se lleva nunca a cabo en los partidos. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, los partidos que hemos visto de la Unión Deportiva Las Palmas en la etapa de Setién, los jugadores pues llegaban casi hasta el mismo córner, otra vez la pelota para atrás, otra vez. Yo pienso que sí, está muy bien eso, temporalizar el fútbol, el juego, pero eso es cuando se va ganando, pero cuando se va 0-0 o se va perdiendo, no podemos jugar en ese plan. Y en la época de Juanito Guedes, la forma que tenía de jugar era porque era otro sistema de juego. Y en aquella época, cuando joven, yo recuerdo que los entrenadores daban poca explicación a los jugadores. Yo recuerdo. No, hoy en día no, hoy en día los que estamos en el banquillo estudiamos al adversario, cómo juega y tal. Yo tengo una anécdota en el último, cuando estuve entrenando en Tamaraceite, de un chaval de aquí de Tamaraceite, era muy bueno, muy bueno. Preparando el entrenamiento para los partidos, le dije, la falta por aquella zona
porque tiene una zurda maravillosa, me la tira. A los 5 minutos, él jugaba de extremo, a los 5 minutos ese jugador, pues, un defensa le hizo una entrada un poquito violenta. Pues ni corte ni perezoso, se viró para atrás, cada pum, una piña. A los 5 minutos de empezar el partido, el árbitro me lo expulsó. O sea que un trabajo que se estaba haciendo durante la semana, en 5 minutos se vino abajo. ¿Por qué digo esto? Porque son jugadores que no tienen esa disciplina. Era lo que hablábamos al principio, esa disciplina. El amigo Guedes decía que, claro, él era futbolista, no deportista, porque le gustaba más el fútbol. Él mencionó a Marco, a Marquito. Yo lo admiro a ese chico porque no sé en qué trabaja él, pero él siempre cuando iba a entrenar, quizás llevaba 1 hora corriendo. Y tengo entendido que él trabaja en el muelle. En el muelle. Y va de Tamaraceite al muelle corriendo y viene del muelle a Tamaraceite corriendo. O sea que todavía con los años que él tiene se mantiene en forma. Un hombre de los de antes. De los de antes. Y yo admiro ese tipo de jugador. Yo tuve también otro jugador que jugó en el centro campo, Bio. Bio era un hombre que se tragaba el campo, una técnica impresionante, pero era un hombre que empujaba al equipo, sabía colocar a los jugadores, a los compañeros. Y claro, eso, lo que estaba en un banquillo, porque aparte de estar uno dirigiendo un partido de fútbol, a mí siempre me ha gustado de rodearme con jugadores que he tenido en otra etapa como segundo. ¿Por qué? Porque yo veo una línea, ellos ven otra, cambiamos de impresión, porque eso de que un entrenador es el que lleva la voz cantante me parece que es un error. Eso en lo que nos referimos a dirigir un partido de fútbol. Yo hoy por hoy me molesta mucho cuando veo equipos de fútbol que tiene una cadena de jugadores, de equipo, pero ya llama o ya está viendo el fútbol como un negocio. Porque, claro... Una fábrica de futbolistas. Sí, pero una fábrica de futbolistas que mientras tanto hay padres que pueden pagar y hay padres que no pueden pagar por obra. Antiguamente... Le recuerdo que en el Tamaraceite hasta la cadena es gratis. No, por supuesto, por supuesto. Esa es una política que a mí me encanta porque todo el mundo lo puede ir a llevar a sus niños. Cuando yo entrenaba, allí los padres me dejaban a los niños ahí, yo, si tenía 15 fichados había 40 entrenando, y se iba y se lo llevaba a la hora que más o menos y salía todo el mundo contento, y el Tamaraceite no cobraba un duro en aquella época. Para alusión voy a hacer un corte que yo entiendo que es un hecho anecdótico. Lo que decía del 3-2-5, las alineaciones, yo me sé una alineación única. De todos los equipos del mundo, me sé una alineación única. Ahora la voy a recitar porque me encanta hacerlo. Antes eran 3 defensas, 2 medios delanteros. Voy a decir una. Ulacia Aparicio, Tono José Luis, o Martín Marrero después, Castellano Guedes, León Gilberto II, José Juan Germán y Gilberto I. Yo he radiado cientos de partidos de Las Palmas, del vecindario de la universidad, de todos los equipos de la isla, y no me sé ninguna alineación, ni siquiera la última de Las Palmas, ni la penúltima, no me acuerdo ninguna. Esa la tengo en la cabeza y se irá conmigo a la tumba. Pero lo digo por las tácticas, que por cierto ya pueden participar todos libremente cuando quieran oportunidad. Mira, Santiago, es lo que te voy a explicar. O sea, la vida ha cambiado a peor. ¿Vale? El fútbol ha cambiado a peor. O sea, el fútbol, lo que ha llevado a perder el fútbol es el dinero. O sea, hoy vi la presentación de uno que fichó al Madrid besando el escudo el primer día. El escudo es una cosa que se siente, no se besa. Vale, yo lo que sí voy a decir una cosa que a mí me sorprendió de Tamaraceite muchísimo. O sea, bueno, yo soy no criollo de Tamaraceite, pero sí soy muy arraigado porque mis abuelos y mi madre proceden de aquí, de Tamaraceite, y mi padre fue lo que fue en Tamaraceite. Y yo lo que sí sentía en Tamaraceite, que después he estado en otros equipos, como puede ser la cadena filiales o mi paso por la selección juvenil, no era, o sea, yo aquí me sentía, yo sentía el amor y el cariño de la gente. O sea, yo ver, por ejemplo, la madre de Marco, Inés Tejera, ella iba a todos los partidos y me decía, mi niño, ¿cómo estás? Me hacía una entrada, ¿cómo estás? Esto. Y era una persona
encantadores, los hermanos también, Lachi, Monsi, Lachi, y yo creo que esa es la grandeza que tiene Tamaraceite como club, o sea, el amor que tiene el pueblo hacia su equipo. Yo me acuerdo ver pasar la bandera por la grada. Y muchísimas cosas. Yo no sé si domingo había un chico con problemas como Moncho. Bueno, pues te voy a contar una anécdota. La selección juvenil vino a jugar aquí a Juan Guedes y yo jugué ese partido. Jugamos contra el Racing, que me enfrenté. En el Racing jugaba Manolín Perola, que después coincidió con las formas atléticas con él. Y Moncho, yo no sé dónde sacó el dinero, pero me trajo una bota guiadora para que las estrenara ese partido. Cuando mi madre jamás me compró una bota para jugar fútbol. O sea, ese amor, vamos, es impresionante. Lo que pasa es que después, claro, sufrí, pues, después de mi etapa juvenil, pues, sufrí la época más mala del Tamaraceite, ya estaba dando vueltas para un lado y para otro y no hacían nada con cabeza. Pues hasta ahora, hasta el momento que Héctor ha puesto lo que hay que poner y ha resurgido de la ceniza, como el Zenit. Pero sí es lo que digo, o sea, yo de Tamaraceite me quedo con el cariño, con toda la gente que conozco, grandes amigos yo mantengo relación por teléfono con casi todos los que juegan en aquella época. Domingo nos hemos enfrentado, hemos sido compañeros y nos hemos enfrentado a un veterano, Marrero, el Bío para mí fue el jugador ejemplar, jugué con él, tuve el placer de jugar con él. Y qué más decirte de Tamaraceite. Yo creo que Tamaraceite se merece donde está. Yo creo que pedir más es jugar un gran riesgo, porque sabemos que el dinero es fundamental en la parte deportiva hoy en día. Y sí, lo que me gustaría es que por lo menos se aprenda de los errores, donde se cometieron muchos en una época, y por lo menos cimentar lo que tenemos, mantenerlo, y seguir sacando niños, invitándolos a practicar el fútbol. Yo voy a dar un dato, o sea, que lo he ido descubriendo yo sobre Tamaraceite. Hasta hace unos años, décadas, Tamaraceite, yo me acuerdo de venir a jugar a Juan Guedes, a Tamaraceite cuando era la carretera general y la montañeta. Después estaban los barrios alrededor, los estanques donde jugaban al fútbol, las cuevas que todos exploraban, pero venir a Tamaraceite a jugar era, para el que venía de otros lugares de la isla, era una excursión, aunque fuera Las Palmas, aunque fuera Lomo Blanco, fuera San Roque, que era el caso mío. Y siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que en un pico de pueblo, entiéndase con todo el cariño, que era Tamaraceite, ahora ya se ha ido extendiendo demográficamente como todas las partes de la isla, en una carretera general, en una calle, y la montañeta, que era un grupito de casas, y los barrios aledaños, evidentemente, que no son como son ahora, podían o pueden salir tantos talentos, no solo futbolísticos, que salen y lo son, sino a nivel social, cultural, cómo puede haber tanta gente importante, entiéndase, puedo nombrar a los Arencibia, un montón de gente, escritores, de todo. ¿Cómo es posible que en un pueblo tan pequeño haya tanto talento en todos los sentidos? Ustedes que son de la Tamaraceite, contesten. Tamaraceite. Bueno, yo cuando estaba hablando me acordaba de cuando el Tamaraceite compró el antiguo campo Juan Guedes. Creo, si no me recuerdo, creo que en aquella época costó, que era la trasera del Valle del Hoy, hasta la trasera del Colegio de Valencia, o sea, donde está el polideportivo. No sé qué pasó, que ahí se le pidió un favor al ayuntamiento en aquella época, si podía amurallar un poquito y tal. Y para mí el error más grande fue ese, que el ayuntamiento metiera mano en ayudar, que ayudar no fue que se quedó con el Juan Guedes. Manipular. Es que en aquella época el Juan Guedes era más rico, el Tamaraceite era más rico que la Unión Deportiva Las Palmas, porque la Unión Deportiva Las Palmas no tenía propiedad ninguna.
no tenía propiedad ninguna, el campo del Estado Insular del Cabildo. Ahora, lo que tiene Barranco Seco creo que es de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, el campo Juan Gué del antiguo era un campo que con poca cosa se podía hacer una buena grada. Una buena grada, y sin embargo, perdió el Tamaracite esa gran propiedad. Y eso es una de las cositas que yo tengo que me ha dolido, porque se han aprovechado de, no quiero hablar, no quiero decir nombre, de una circunstancia para ceder la propiedad de Tamaracite al ayuntamiento. Es verdad que lo cedieron. Pero Hay un trapicheo que hicieron con el solar este de ahí que está pegado a la farmacia. No, En la esquina San Lorenzo. Quizá no es solar, es otro solar. Una permuta que se hizo porque en aquella época creo que el Tamaracite no podía tener, no era como hoy en día, que podía hacer escritura pública a favor de Unión Deportiva Tamaracite. Siempre se le hizo a nombre de un directivo más o menos que pesara un poco. Como sociedad No podía en aquella época, no podía. Entonces fue una pena, porque Tamaracite con la propiedad, con lo que vale hoy en día aquella zona, era impresionante. A mí me gustaría a ustedes que, si me permite aquí el director del programa, ¿no?, que ustedes recordaran qué momento recuerdan ustedes con más cariño de una noche, una tarde o esas mañanas, que antes los partidos se jugaban a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, ¿no? Juan, que recuerden un partido, un enfrentamiento. Bueno, mira, yo quiero decir antes de que yo recuerdo cuando debutó Juani en tercera división. Me acuerdo que la gente no cabía en aquella entrada, que se entraba por la parte de allá, cerca de casa de Juanito Ramírez, Sí. ¿no?, en la bajada, y la gente agolpada allí. No, iba a debutar Juan, el hijo de Guedes. Estaba todo el mundo a ver ese partido, ¿no? Claro, el hijo de Guedes. Pero yo, por ejemplo, sí recuerdo, hay muchos recuerdos que incluso ya no están en la cabeza. Habla un Iker. Sí, yo recuerdo que hay muchas cosas que ya no están en la cabeza, pero una cosa que a mí me marcó muchísimo, y aquí está su hijo, fue, yo estaba jugando en el juvenil Tamaracite, en el juvenil de ese momento, y el regional era el regional. La primera vez que yo jugué en el regional, aún sin estar inscrito en el me llevó Folito. Era un forro entonces de Un forro a la inversa. Pero la verdad es que fue algo que me emocionó. Aquello digo, coño, yo tengo que tener algo porque no, pero además quiero decir, Folito, por ejemplo, era un hombre dulce, era un hombre era un hombre sabio en el fútbol porque era su vida, pero la dulzura de Folito te emocionaba porque era un hombre que yo tuve más entrenadores, como es lógico. Yo tuve un entrenador que yo estuve un tiempo intentando al aficionado, y no voy a decir el nombre del entrenador, que yo me marché porque decía, hijo de no sé cuánto, cabrón, no sé qué tal, te maltrataba cuando estabas jugando, entrenando. Y también quiero decir, y ahora te dejo, Teófilo, quiero recordar a Naranjo. Manolo Naranjo, que fue un gran entrenador, y estuve mucho con él y me valoró muchísimo. Folito, San Juan, un entrenador que tuvimos y pasó por aquí, parece que y tuvo que una vez entrenando se le partió un brazo y lloraba del dolor, y porque iba a perder un trabajo por eso, y fuimos en estelero, no sé cuánto, todo eso. Y después también las maravillas que tú nombraste antes. Pepito Ramírez aquí, pero Miguelito Ramírez, Pedro, Julio Hernández, con el que jugué siempre, Julio Hernández, después Braulio Dorta, Ruiz, Pepito Guerra, Pepito el Botija, que nadie se olvide de Pepito el Botija, que eso era una institución, y muchos que se me quedan, pero los hermanos Ramos, Ramoncito y Manolito, una serie, Paquillo Grisón, es decir, un montón, Maximino, que es de los jugadores más encantadores que yo he visto en el entorno de la regional de Tamaracite y todo lo demás. Maximino era algo más. Marino también.
Marino. Oh, y después Pedro el portero, Pedro era un porterazo. Bueno, Pedro había sido portero, el segundo portero de los Diablillos Amarillos que ganaron el campeonato de España. Es decir, que montones de gente que se me queda, Pepito Juan el Zapatero. Hay montones de Suso, gente. Suso y Pepe de Tenoya, Exacto. Medero que vino de los juveniles. Mederos también, con Mederos estuve yo en los juveniles de Las Palmas. Ese chico que después fue el Guardia Civil o algo Sí, de Guardia eso. No, Civil, me parece que sí. conozco. Bueno, pues eso, yo quería un poco recordar todo eso, ¿no? Entonces, eso es bueno. Y la anécdota mía es precisamente, me la regaló el padre de este muchacho. Sí, ya Massimino sabe que Massimino vive en la aldea y bueno, ahí lo tenemos adoptado como aldeano y me ha comentado algo de eso. Mi padre era una persona que era cercana, que le gustaba dialogar con el jugador. O sea, no era una persona que trataba de imponerse, sino, hombre, él era el entrenador, pero siempre trataba de convencer. Era un entrenador que trataba de convencer al jugador. Entonces, cuando el jugador está convencido, entonces siga al entrenador. Cuando tú tratas de imponer una autoridad, ya el jugador ya actúa de otra manera. Y bueno, y en los equipos que estuvo, tanto en el Apolinario como en el San Nicolás, pues siempre actuó así, ¿sabes? Esa era su manera de tratar al jugador. Él quería que el jugador comprendiera el porqué de las cosas, por qué jugaba en esta posición, por qué lo cambiaba, ¿sabes? Y eso fue su manera de siempre de trabajar con todos los equipos. Llegaba bien a los jugadores, llegaba bien con su diálogo y su forma de ser, porque eso es el problema que hay en muchos jugadores, entrenadores, en la categoría que sea. Si no sabe llegar al jugador, y yo sobre todo recalco en el fútbol base. En el fútbol base hay equipos que a cualquiera que le gusta el fútbol, entréname al Benjamín o a Cantita, no. Ahí tiene que estar las personas que tienen que estar muy bien preparados, porque son los futuros futbolistas. Son los futuros. Y los entrenadores son, bueno, tanto políticos, Pedro Martínez también, que fue un... Tuvo Historiero, Aparicio un gran- también, un gran hubo entrenador. Historiero que jugó en Las Palmas. Y a colación de lo que decía Pepito, yo que estoy también ahora en el fútbol base, que se me ha pegado el gusanillo de mi padre y ahora voy a entrenar el infantil, tiene que haber la figura del entrenador educador, es decir, un entrenador que no solo forme a los jugadores en la parte técnica, en la parte táctica, sino que sea un referente, que eduque en valores, porque un entrenador puede ser muy bueno, pero si después a la hora de tratar con el jugador o con los árbitros es un referente, entonces creo que ya es que se está llamando, en el fútbol base se está llamando entrenador educador, ya no se está llamando entrenador. Y eso es lo que tenemos que conseguir, que esté en los niños, ¿sabes? Que los niños no solo practiquen un deporte, sino se formen y adquieran una serie de valores. Que dicho de paso son valores que me enseñó mi padre. Yo siempre he dicho, yo soy docente y creo que soy docente por mi padre. Aparte que estuve 15 años en el Colegio Valencia. Pero fui docente porque mi padre era una persona que cuando hablaba con el jugador, ¿sabes? Trataba de enseñarlo, incluso en la aldea, estuvo 4 años entrenando y enseñó a los jugadores incluso hasta utilizar los cubiertos, porque iban por ahí a los restaurantes y no sabían manejar los cubiertos. O sea, que hizo una labor no solo ya de entrenador, sino de educador. Y eso es importante, que es lo que usted decía, Pepito, de que tenemos que formar la base de esa manera. Pues después de esta pequeña tertulia y de la presentación inicial del programa, vamos a tener que ir cerrando ya, porque se nos acaba el tiempo. Solo decirles a los presentes y a todos los que nos están oyendo que para mí ha sido el programa estrella de todo lo que se han desarrollado hasta ahora, porque han recogido la historia de la Unión Deportiva Tamaraceite, porque actualidad vamos a tener en los meses venideros toda la que queramos. Solo recordarles que este programa se emite en Radio Tamaraceite, emisora diocesana, los miércoles a las 8 de la noche, los viernes a la 1 del mediodía, en el dial 95.5 y 89.9 de la FM, y que además pueden oír los programas cada vez que quieran en radiotamaraceite.com, buscando en el podcast adecuado la sintonía de Dando Juego a la Tercera, a la cual, al programa, están todos invitados cada vez que quieran venir, y pueden traer invitados también previo aviso para no ser demasiado.
y que ha sido un placer tenerlos aquí. Me han enseñado un montón de cosas que yo no sabía y otras que sí sabía, pues me las han ido recordando, y me he sentido como un chiquillo cuando era jovencito viniendo a jugar al campo Manguede, donde se raspaba uno con las piedras al principio, ahora ya es otra cosa. Yo, sin caer pesado, me gustaría, antes de marcharme a la aldea, esto es un lanzamiento que le hago a la directiva de la Unión Deportiva Tamaraceite. Me gustaría que se hiciera un homenaje a todas aquellas personas que han trabajado en el Tamaraceite, directivos, jugadores, entrenadores, desde los años 60 hasta la fecha actual. Yo creo que las nuevas generaciones tienen que reconocer la labor que ha hecho Pepito, Domingo, Pepe Mujica, Juan y aquí, y muchísimos jugadores, y también directivos, entrenadores y presidentes. Así que me gustaría, si este programa lo está viendo el presidente de la Unión Deportiva Tamaraceite, que se plantee hacer un homenaje, un reconocimiento público a todas esas personas que han hecho posible que el Tamaraceite actual esté, porque abrieron el camino para el futuro. Héctor Renete nos está escuchando, además yo le suelo enviar el enlace, con lo cual lo va a oír. Él ha estado muchas veces aquí y seguro que va a tomar buena nota de lo que tú has dicho. Señoras y señores, muy buenas tardes y hasta el próximo programa, que será después de la pretemporada. Buenas noches.